Te contaré un misterio que pocos se atreven a pronunciar, un secreto envuelto en un juramento escondido que nació en las cámaras silenciosas de Jerusalén. Cuando el trono de David aún era joven y la sabiduría humana brillaba como un tesoro que parecía inquebrantable. Esta es la historia de Aitofel, el consejero cuya palabra era tenida por oráculo, el hombre cuya decisión movía ejércitos, cuya voz podía torcer destinos, cuya mente se elevaba por encima de los nobles, los generales y aun los profetas, pero cuya alma fue marcada por una maldición silenciosa que lo llevó al abismo del que nadie vuelve. Y desde los cielos, yo, un testigo eterno del plan divino, te revelo cómo la inteligencia que no se somete al temor de Dios se convierte en su propia ruina. Porque en aquellos días, Aitofel era temido y reverenciado. Los hombres decían que su consejo era como si uno consultara al mismo Dios. Y no era exageración, su discernimiento parecía sobrenatural, su capacidad de leer el corazón humano era asombrosa, y su visión estratégica era tan precisa que ninguna guerra se libraba sin su palabra. David, el rey conforme al corazón de Dios, lo escuchaba con atención. Y bajo esa alianza de sabiduría y autoridad, Israel prosperaba. Pero lo que nadie veía era que Aitofel no se movía solo por devoción al reino, sino por un deseo secreto, profundo, inconfesable, la necesidad de ser indispensable. De sentirse el arquitecto invisible detrás de cada victoria, el creador silencioso de cada avance del trono. Y ese deseo, aunque pequeño al principio, fue creciendo como una raíz envenenada. En esos días, cuando la paz parecía segura, una sombra comenzó a levantarse detrás del telón del palacio. Absalón, el hijo hermoso de David, empezó a robar el corazón del pueblo con palabras suaves, manos extendidas y promesas calculadas. Aitofel lo observaba desde lejos, sin decir palabra, porque dentro de él se agitaba una herida antigua, una herida que lo conectaba a esa rebelión sin que nadie lo supiera. Y yo, desde la eternidad, contemplé cómo su alma se abría al resentimiento. Porque Aitofel era abuelo de Betsabé, la mujer por la cual David pecó, aquella cuyo dolor se extendió como fuego sobre la familia. Y aunque el tiempo había pasado, la venganza dormida aún respiraba en el consejero, esperando el momento de levantarse. Mientras el reino no lo sabía, el corazón de Aitofel se alejaba del favor de Dios. Su inteligencia empezó a volverse arrogancia, su discernimiento empezó a volverse juicio carnal, su visión espiritual se fue apagando lentamente hasta que lo único que veía era su propio razonamiento. Desde los cielos observábamos cómo su alma, brillante como un faro, empezaba a caer como una estrella que pierde su rumbo. Porque cuando la sabiduría se desconecta de su creador, se transforma en arma mortal. Fue entonces cuando Absalón se levantó en rebelión. El príncipe convocó seguidores, proclamó un nuevo reinado y se declaró rey en Hebrón. Y cuando llegó el día de elegir aliados, Aitofel tomó una decisión que estremeció a los ángeles, abandonó a David y se unió al usurpador. No por convicción política, sino por un veneno interno que le susurraba que era su momento de corregir la historia, de cobrar la afrenta que había marcado a su familia. Fue un giro tan oscuro que aun los demonios se estremecieron. Porque la traición de un consejero es más devastadora que la de un enemigo. En Jerusalén, David recibió la noticia con un temblor profundo. Dejó caer su cabeza y comprendió que la rebelión de Absalón no era lo más peligroso, la verdadera amenaza era Aitofel. Y mientras huía descalzo por el monte de los olivos, llorando, cubriendo su cabeza, elevó una oración que cambió el curso de la historia: Señor, convierte en locura el consejo de Aitofel. Yo escuché esa oración subir como una llama, romper los cielos y resonar en las cámaras divinas.
Y en ese instante supe que la sabiduría del superconsejero estaba a punto de torcerse sobre sí misma. Cuando Absalón lo recibió, Aitofel comenzó a dar instrucciones brillantes, frías, calculadas. Pero, aunque su consejo seguía siendo perfecto en lógica humana, Dios ya había entrado en el tablero. El padre frustraría cada una de sus estrategias, porque ningún plan levantado desde el rencor puede prosperar bajo el cielo. Lo que estaba por suceder marcaría el comienzo de su caída. Y ahora, te revelaré los hechos que nadie se atreve a contar, los actos ocultos y secretos, los que cambiaron el destino del consejero más brillante de toda la historia de Israel. Pero antes de revelarte los hechos secretos que marcaron el destino del consejero más brillante de Israel, déjame decirte algo importante, si te está impactando esta historia. Si estás sintiendo que estás descubriendo cosas que nadie te había contado, te pido que dejes tu like y te suscribas ahora mismo, porque en este canal desenterramos misterios ocultos de la Biblia. Revelamos verdades que pocos se atreven a mencionar y exploramos cada rincón espiritual con profundidad, respeto y valentía. Quédate hasta el final, porque lo que estás por escuchar sobre Aitofel no solo cambiará tu forma de ver esta historia, sino que también conectará directamente con tu vida, con tus decisiones y con la forma en que el cielo interviene aun cuando todo parece perdido. Aquí hablamos de profecía, de guerra espiritual, de figuras bíblicas, de señales ocultas, de conexiones con Jesús que jamás imaginaste y de la verdad que transforma. Ahora sí, sigamos con la narración celestial. Cuando Aitofel llegó a Absalón, no llegó como un hombre que buscaba un lugar de refugio, sino como un general que sabía exactamente cómo romper el corazón de un rey. Absalón, cegado por la ambición, lo recibió como si el cielo mismo lo hubiera enviado. Pero desde lo alto observamos cómo el consejero llevaba en su alma un peso que ni él mismo entendía completamente. Su resentimiento contra David, alimentado por años de silencio, había madurado hasta convertirse en un propósito oscuro, un propósito que él creía justo, pero que delante del cielo era un camino de destrucción. Y aquí viene un secreto poco contado, uno que casi nadie se atreve a mencionar: Aitofel no se unió a Absalón solo por venganza. No. Había algo más profundo, un juramento escondido que surgió muchos años antes, en los días posteriores al pecado de David con Betsabé. Aitofel había visto el dolor de su nieta, el escándalo, la vergüenza, la muerte del primer hijo. Y aunque David se arrepintió y Dios lo perdonó, Aitofel nunca perdonó completamente. En su corazón, aunque no lo decía, repetía una y otra vez que el rey debía pagar por lo que había hecho. Esa herida se convirtió en su mayor debilidad y finalmente en la puerta por donde la traición entró silenciosa, hasta convertirse en una maldición silenciosa sobre su propio destino. Por eso, cuando Absalón le pidió consejo, Aitofel habló con frialdad calculada, sin misericordia. Su primera recomendación fue devastadora, diseñada para cortar todo puente entre padre e hijo. Le dijo que tomara las concubinas del rey en la azotea, a la vista de todo Israel. No era solo un acto de inmoralidad pública, era una declaración espiritual, una profanación simbólica del trono. Era como si dijera: David, jamás podrás volver. Con esa acción, Aitofel buscaba destruir la identidad del rey. Buscaba aplastar su espíritu. Y desde los cielos, observamos con gravedad cómo ese consejo, aunque estratégico, nacía desde una raíz corrupta. Sin embargo, Absalón necesitaba más. La rebelión no sería completa sin la muerte de David. Y cuando Aitofel se acercó para dar su plan, habló con una seguridad tan absoluta que aún los capitanes se estremecieron. Él pidió 12,000 hombres, dijo que perseguiría a David esa misma noche,
mientras estaba debilitado y cansado. Dijo que lo mataría rápidamente, sin derramar sangre innecesaria, y que traería de vuelta al pueblo en paz. Era el plan perfecto. Si Absalón lo hubiera seguido, la historia de Israel habría cambiado para siempre. Pero Dios intervino. Y lo hizo de una manera tan sutil que solo los ojos espirituales lo perciben. Permitió que Usai, el amigo leal de David infiltrado como espía, sembrara duda en el corazón de Absalón. Usai apeló al orgullo del príncipe, a su deseo de protagonismo, a su necesidad de liderar él mismo el ataque. Y aunque sus palabras carecían de la brillantez de Aitofel, Absalón decidió escuchar a Usai. Fue un giro tan improbable que aún los ángeles elevaron su mirada. Porque esa decisión marcó el inicio del juicio sobre la sabiduría humana que se opone al plan de Dios. Cuando Aitofel se enteró de que su consejo había sido rechazado, algo dentro de él se quebró. No era solo su orgullo. Era su discernimiento espiritual dándose cuenta de una verdad que prefirió ignorar durante años, que Dios seguía con David, que el favor de Dios no se había apartado. Que el propósito celestial no podía ser frustrado por rencores humanos. En ese instante, Aitofel comprendió que la rebelión estaba sentenciada a fallar. Y también comprendió que él mismo había firmado su propia destrucción. Pero lo que viene ahora, lo que te contaré, no es solo el final de un consejero, sino el desenlace espiritual de una vida brillante que se desgastó en silencio. Te revelaré el acto final, el motivo real de su suicidio y la conexión profética que pocos han visto, una conexión que une su tragedia con la historia de Jesús. Y ahora, escucha con atención, porque lo que voy a revelarte sobre el final de Aitofel es uno de los episodios más oscuros y a la vez más profundos de toda la Escritura. Un acto que pocos comprenden y que muchos han intentado suavizar, pero que en realidad contiene un misterio espiritual que conecta directamente con la traición en tiempos de Jesús. Cuando Aitofel supo que Absalón había rechazado su consejo, no reaccionó como un simple estratega al que le fue negado el plan. No. Desde los cielos observamos cómo su espíritu se volvió pesado como plomo, como si una sombra descendiera sobre él, una sombra que no venía del exterior, sino de su propio corazón. Era la manifestación final de la maldición silenciosa que había estado creciendo dentro de él durante años, alimentada por el resentimiento, por su idea de justicia humana, por su deseo de ver destruido al hombre que Dios había perdonado. Esa noche, Aitofel comprendió 4 cosas que lo quebraron completamente. La primera, que su sabiduría, famosa y respetada en toda la nación, acababa de ser invalidada por un plan inferior. La segunda, que Absalón, el príncipe rebelde en quien había puesto su última esperanza, no tenía la visión ni la firmeza para vencer a David. La tercera, que David no estaba solo, que el favor de Dios seguía con él, protegiéndolo incluso en su momento más oscuro. Y la cuarta, que él mismo, Aitofel, se había posicionado en el lado equivocado de la historia, del lado opuesto al propósito divino. Y cuando esa certeza golpeó su alma, fue como un trueno cayendo sobre un árbol seco, lo partió desde adentro. Ese es el detalle que pocos mencionan. Aitofel no se suicidó solo por orgullo o por haber sido rechazado. Se suicidó porque entendió que ya no había camino de retorno, que había cruzado una línea espiritual que no podía deshacer. Su traición no había sido política. Había sido espiritual. Había intentado frustrar el plan de Dios para Israel y en su interior lo sabía. Por eso, en la quietud de su tienda, cuando todos dormían, tomó su decisión final. Ordenó su casa, dejó todo en orden, como si estuviera preparando un último consejo, pero esta vez no para reyes, sino para la eternidad. Luego salió,
caminó hasta un árbol cercano y se colgó. Y desde las alturas observamos cómo su alma se desgarraba en el momento del juicio que él mismo había elegido. No fue Dios quien lo destruyó. Fue él quien se condenó con sus propias decisiones, con su propia boca, con su propio corazón. Pero aquí hay un detalle profético que casi nadie ve, y sin embargo es uno de los paralelos más impactantes de toda la Biblia. Aitofel, el consejero traidor, es una sombra, una figura anticipada de Judas Iscariote. Ambos estuvieron cerca del ungido. Ambos conocieron la unción. Ambos caminaron junto al escogido. Ambos tenían un lugar privilegiado en la intimidad del liderazgo. Ambos traicionaron a quien había sido puesto por Dios. Ambos usaron su inteligencia, su cercanía y su influencia para activar un plan de destrucción. Y ambos terminaron colgando de un árbol, consumidos por un arrepentimiento tardío, un remordimiento mortal que no los llevó a Dios, sino al vacío. No es coincidencia. Es un eco profético que resuena a través de los siglos, mostrando que el enemigo siempre intenta infiltrar la mesa del ungido, siempre trata de usar a los cercanos, siempre busca generar traiciones desde adentro. Mientras su cuerpo colgaba, el viento movía las ramas del árbol y desde lo alto observamos cómo su historia se cerraba con un silencio que estremecía incluso a los espíritus ministradores. Nadie lloró por él esa noche. Nadie salió a buscarlo. Nadie escuchó el último suspiro del hombre cuya voz había influido en decisiones que marcaron guerras, alianzas y destinos. Así termina la sabiduría humana cuando se desconecta del temor de Dios. Así cae el hombre más inteligente cuando su corazón se inclina más a su propio juicio que a la voluntad del cielo. Pero la historia no termina aquí. La muerte de Aitofel marcó un punto espiritual decisivo en la guerra entre David y Absalón. Porque cuando la sabiduría del traidor cayó, el plan de Dios comenzó a moverse con mayor fuerza. Desde lo alto observamos cómo el ejército de David se reorganizó, cómo los valientes recuperaron el ánimo y cómo el rey, aún herido por la traición, se levantó con renovada determinación. El cielo estaba restaurando el orden. El propósito volvía a alinearse. Y en la próxima parte te revelaré cómo la caída de Aitofel abrió un camino inevitable hacia la destrucción de Absalón, cómo la guerra espiritual se intensificó y cómo Dios comenzó a ejecutar justicia en medio del caos. Prepárate, porque lo que sigue es el choque final entre el heredero rebelde y el rey ungido, un desenlace que marcó para siempre la historia de Israel. Cuando el espíritu de Aitofel se apagó bajo aquel árbol, desde los cielos observamos como una sombra se movió a través del campamento de Absalón, aunque nadie la vio con los ojos humanos. No era un demonio ni un mensajero oscuro, sino el vacío que deja la sabiduría torcida cuando se quiebra. Era como si el eco silencioso de su muerte anunciara que la rebelión estaba herida desde dentro, debilitada, destinada a derrumbarse por su propio peso. Y mientras los hombres dormían, creyendo que el amanecer traería victoria, nosotros sabíamos que ese amanecer sería el comienzo del final. Absalón despertó sin saber que su mayor arma se había roto. Caminó entre sus hombres con el porte altivo que lo caracterizaba, con ese cabello pesado que todos admiraban, ese cabello que más tarde se convertiría en su sentencia. Pero esa mañana, él creía que era un símbolo de gloria. Desde lo alto, sus cabellos brillaban como hilos dorados que atrapaban la luz del sol, pero detrás de ese brillo había una vanidad que crecía como fuego dentro de su pecho. No veía las señales, no escuchaba la advertencia del cielo que murmuraba a través del viento. Su corazón endurecido solo oía los aplausos falsos de quienes lo seguían por conveniencia, no por lealtad.
Mientras él se preparaba para la batalla final, David estaba al otro lado del Jordán, rodeado de hombres cansados pero fortalecidos, hombres que habían entendido que Dios mismo estaba inclinando la balanza. El rey caminaba entre ellos con aquel silencio solemne que solo los que han sido quebrantados conocen. No era el David victorioso que había vencido gigantes, era el David herido por la traición de su propio hijo. Sin embargo, ese dolor lo hacía más sabio, más humilde, más dependiente del favor de Dios. Y cuando levantó la mirada hacia el cielo, supimos que la ayuda divina había sido activada. Los capitanes de David se reunieron para preparar el enfrentamiento, pero lo que nadie sabía aún era que la mano de Dios ya estaba diseñando un escenario específico, un terreno exacto donde la rebelión sería confrontada. Bosques densos, raíces traicioneras, caminos irregulares, todo sería parte del juicio que se acercaba. Y así comenzó a formarse el choque inevitable entre padre e hijo, entre el ungido y el rebelde, entre el propósito divino y la ambición humana. El ejército de Absalón partió primero, confiado en su número, en su fuerza, en su juventud. Era un mar de hombres gritando, lanzando al aire su confianza desmedida, golpeando sus escudos con arrogancia. Desde arriba observamos cómo avanzaban como una ola descontrolada que creía poder tragar todo a su paso. Absalón, montado en una mula y no en un caballo real, como muchos creen iba al frente, con su mirada fija en el horizonte. No imaginaba que su destino no estaba en el campo abierto, sino entre los árboles que lo esperaban como dedos extendidos del juicio. David no quiso estar en la línea de combate. Temía que, si moría, todo terminaría inmediatamente y su reino se desmoronaría. Pero también sabía que si se encontraba cara a cara con Absalón, su corazón de padre podría traicionarlo. Así que dejó la batalla en manos de Joab, Abisai e Itai, sus generales más fieles. Y cuando estos se preparaban para partir, David pronunció una frase que estremeció incluso a los ángeles: «Tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón». Fue un ruego, un susurro desgarrado, una oración que salió de un corazón dividido. Y desde el cielo entendimos que el juicio y la misericordia estaban a punto de chocar en un mismo instante. La batalla comenzó, y el bosque se convirtió en el protagonista inesperado. Los campos retumbaron, pero el bosque susurraba. Los soldados de Absalón caían entre raíces, tropezaban entre rocas, se confundían entre ramas densas. Era como si la naturaleza misma se hubiera vuelto aliada del cielo. Muchos murieron sin que una espada los tocara, el terreno los devoró. Y cuando la confusión se apoderó de todos, Absalón avanzó sin mirar atrás, sin darse cuenta de que lo estaban guiando directamente hacia su sentencia. De pronto, el príncipe pasó bajo un árbol imponente. Sus ramas eran gruesas, retorcidas, largas como brazos antiguos. Y fue entonces cuando su cabello, ese símbolo de vanidad, ese orgullo brillante que tanto exhibía, se enredó en las ramas. La mula siguió de largo, dejándolo suspendido entre el cielo y la tierra, atrapado, impotente, expuesto. Desde lo alto observamos cómo pataleaba, cómo se balanceaba, cómo gritaba sin ser escuchado. Ese instante fue más que una escena física, fue una manifestación profética. El hombre que se había elevado a sí mismo fue colgado por aquello que más presumía. La belleza se convirtió en prisión. El orgullo se transformó en soga. La vanidad se reveló como su verdugo. Y mientras Absalón colgaba allí, inmóvil, vulnerable, comenzó la parte final del juicio, aquella que te voy a continuación. El momento en que Joab lo encuentra, el momento en que la historia se quiebra, el momento en que el dolor de un padre se encuentra con la justicia divina. Lo que viene es la conclusión más intensa, más profunda y más dolorosa de esta historia.
Absalón colgaba del árbol como un juicio silencioso que nadie podía evitar mirar. Desde los cielos contemplamos la escena y entendimos que aquel instante contenía el peso de generaciones, el hijo rebelde suspendido entre la vida y la muerte, entre la voluntad humana y la determinación divina, entre el amor de su padre y la maldición silenciosa que él mismo había provocado. Sus manos se agitaban, buscando un apoyo que no existía, sus gritos se perdían entre los árboles que parecían cerrar el paso a cualquiera que pretendiera rescatarlo. No era casualidad. El bosque estaba cumpliendo una orden superior. Fue un soldado del ejército de David quien lo vio primero. Retrocedió al instante, sorprendido, temblando entre el miedo y la compasión. Corrió hacia Joab, como si llevara en su boca una noticia que le quemaba el alma. Cuando Joab escuchó el reporte, su rostro se endureció. No mostró conmoción ni duda, era un hombre de guerra, acostumbrado a cortar hilos antes de que se conviertan en nudos. Pero en ese instante, aunque nadie en la tierra lo percibió, nosotros vimos cómo su corazón se tensó entre la lealtad al rey y la crudeza del juicio. Su decisión no nacería de la misericordia, sino de la firmeza. Joab avanzó hacia el bosque con determinación. Sus pasos eran pesados, y cada uno resonaba como un sello que se estampaba en el destino de Absalón. Cuando lo encontró, colgando indefenso, hizo una pausa. Lo observó, quizá viendo no solo al traidor sino también al hijo del hombre a quien servía. Pero el movimiento duró apenas un respiro. Su mano se deslizó hacia su costado y tomó las jabalinas. 3 lanzas, como 3 declaraciones finales. Sin esperar autorización, sin enviar mensajeros, sin recordar la súplica de David, levantó las armas y se acercó al cuerpo que pendía en el aire. El primer impacto atravesó el corazón de Absalón. La tierra pareció detenerse. Los pájaros callaron. El bosque entero contuvo el aliento. Sus ojos se abrieron por última vez, buscando algo, tal vez el rostro de su padre, tal vez un perdón que él mismo había pisoteado con su rebeldía. Joab no se detuvo. La segunda jabalina, luego la tercera. Después de eso, otros 10 jóvenes guerreros rodearon el cuerpo y lo hirieron hasta que la vida se apagó completamente. Era brutal, sí, pero era la culminación del juicio que había comenzado desde el día en que Absalón decidió rebelarse contra el ungido del Señor. Desde arriba, observamos cómo el espíritu del príncipe emergió, confundido, quebrado, aún envuelto en su orgullo caído. Y mientras lo veíamos alejarse, entendimos que no era el final de su historia, sino el comienzo de un lamento eterno que resonaría en la memoria de Israel. Porque Absalón no solo fue un hijo rebelde, fue el espejo en el que cada generación vería el peligro de elevarse por encima de la voluntad divina. Los soldados tomaron su cuerpo y lo arrojaron en un hoyo profundo en el bosque, cubriéndolo con piedras, sin honores, sin monumentos, sin cantos. El hombre que había construido un pilar para sí mismo, buscando perpetuar su nombre, terminó bajo un montón de rocas anónimas. Ese contraste era parte del mensaje: el que busca su propia gloria termina perdiéndola, el que se levanta a sí mismo será derribado. Cuando Joab regresó al campamento de David, llevaba consigo un silencio pesado. Un mensajero corrió delante para anunciar la victoria, pero evitó mencionar el destino de Absalón. Sabía que la noticia no sería causa de celebración. Y tenía razón. Cuando al fin revelaron la verdad al rey, David cayó al suelo como si la fuerza de todo su reinado se hubiera derrumbado sobre él. Se cubrió el rostro, lloró, gritó con una mezcla de dolor y amor que incluso los ángeles escuchamos como un eco desgarrador. Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, quien me diera haber muerto yo en lugar de ti.
Aquellas palabras cruzaron los cielos y estremecieron incluso a los mensajeros divinos. Porque aunque Absalón había sido arrogante, cruel, traicionero, aún era un hijo. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, estaba recordando que ningún juicio, por justo que sea, borra el amor que un padre guarda por su hijo. Ese lamento quedó marcado para siempre en la historia, no como símbolo de debilidad, sino como un recordatorio de que incluso quienes son grandes ante los hombres siguen siendo vulnerables ante el dolor humano. Y desde el cielo vimos cómo esa herida moldeó el corazón de David, haciéndolo más consciente de la necesidad del Mesías que algún día sanaría las ruinas de todas las familias. Porque esta tragedia apuntaba directamente a Jesús, el Hijo que no se rebeló, el Hijo obediente hasta la muerte, el que tomó sobre sí los pecados de todos los hijos rebeldes que alguna vez caminaron bajo el sol. Cuando la historia de Absalón llegó a su fin, no terminó como un simple episodio político, terminó como una advertencia espiritual. La sabiduría sin temor de Dios, como la de Aitofel, conduce a la destrucción. La belleza sin humildad, como la de Absalón, se convierte en trampa mortal. La ambición sin propósito divino se transforma en una sombra que consume todo a su paso. Y la traición contra los ungidos de Dios jamás queda impune, aunque el juicio tarde. Y ahora, querido oyente, si esta historia te ha impactado, si ha hablado a tu corazón, te invito a dejar tu comentario, tu reflexión o tu testimonio aquí abajo. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que más personas puedan conocer estas historias profundas que transforman vidas. Aquí seguimos revelando los misterios más poderosos y ocultos de la Biblia, y tú eres parte esencial de esta misión. Que la luz eterna del Altísimo te cubra y que su palabra sea siempre lámpara a tu camino. Porque recuerda, el corazón que se exalta termina caído, pero el que se humilla será levantado por Dios.